cayeron acá, ese era el lugar, porque era un lugar inaccesible. Un calabozo, era un calabozo. Por eso es que se habla mucho de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz fue alumno de José María de Azores, un edificio del cuarto aquel de ahí. Pero es más, él mismo platica a Porfirio Díaz cómo llegó hasta la Torrecilla. Porque Porfirio tuvo la sagacidad y el valor de meterse al convento y llegar a la Torrecilla y hablar con José María de Azores. Porfirio Díaz llegó. Y eso nunca se lo perdonaron los dos. Que era la cárcel de los más peligrosos. En 1570 y se concluye para 1666. O sea, es un templo del siglo XVI y concluido en el siglo XVII. Esta parte de aquí donde estamos se llama Sotocoro. Este es el Sotocoro. Esa es la nave principal del templo. Y las capillas laterales son los brazos, ¿verdad? Y son los brazos de una enorme cruz, que es la planta arquitectónica, por eso se llama de cruz latina. Porque si ustedes observan, no deja de ser una cruz, ¿verdad? Con capillas laterales. Este templo estuvo ocupado durante casi todo el siglo XIX por los militares. Y cuando llegó don Eulogio Filo a Oaxaca, que fue el último obispo, el primer arzobispo de Oaxaca, se lo entrega y se empieza la restauración, se empieza la limpieza, porque ya se pueden ustedes imaginar cómo estaba el templo, estaba el templo, cuando aquí en la nave principal se hacían todo lo que los militares hacen. El altar mayor era la cocina, las capillas laterales eran las caballerizas, la capilla de la Virgen del Rosario era la cárcel. Entonces se pueden ustedes imaginar el problema que tuvo el templo, porque mucho de esto, sobre todo hasta donde podían ellos llegar con escalera, pues lógicamente te rasparon en muchas ocasiones el oro que cubre toda la yesería para poder comprar armamento. Y se cuenta inclusive que en la época de Félix Díaz había un retablo dorado y él primero lo mandó raspar y segundo ordenó a sus militares, a sus soldados, que lo utilizaran como leña y deshicieron el retablo para hacer la copia. Esto fue en la época de don Félix Díaz, cuando estuvo gobernador del estado de Félix. Y don Félix Díaz fue gobernador del estado de 1867 también. Las cosas fáciles son. Eso no nos mide hasta dónde, de cuánto somos capaces. Este retablo se acaba de realizar hace precisamente un mes. Se hizo la bendición del retablo. El prior del convento se llama Fray Javier Sugasti. Fray Javier Sugasti es el actual prior del convento. Y este hombre fue el que se propuso promover la construcción de este nuevo retablo. Entonces tuvo que ocurrir llevando alcancías a los comercios, pidiéndole a mucha gente apoyo para poder juntar dinero, comprar la madera, pagar a los ebanistas. ¿Quién hizo el retablo? Lo hizo Juan Carlos Agüero. Es un ebanista joven, muy joven, debe tener entre 35 y 40 años de edad, que vive allá en San Martín, Mexicano. Él es hijo del señor Juan Ignacio Agüero. ¿Y quién fue o quién es Juan Ignacio Agüero? Juan Ignacio Agüero participó como aprendiz de don Emilio Burguet, el constructor del retablo principal.
porque en el año de 1959 se consagra este retablo. Y en ese entonces el hacedor del retablo fue don Emilio Burguet y el señor Jesús García. Y este Juan Ignacio Agüero, en ese entonces fue aprendiz, o trabajó como aprendiz. Pero lógicamente a través de los años se hizo un gran maestro ebanista y ahora participó asesorando a su hijo Juan Carlos en la elaboración de este retablo, que está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Yo platiqué con el padre Sugasti y con el fin de saber cuál era la interpretación. Y platiqué también, lógicamente, con el ebanista. Y el ebanista me dijo que trató de cuidar la decoración barroca de muchos de los retablos que se hicieron durante el siglo XVIII en México. Entonces, este retablo lo califica él como un retablo barroco, semejante a los que se hicieron en el siglo XVIII. Yo le pregunté que por qué la cantidad de flores y rosas en el cuerpo de las columnas. Y me dijo que lo que trató de expresar es que todas estas formas abombadas del cuerpo de las columnas significan, o trató de decir que así es nuestro territorio, el territorio mexicano lleno de montañas, muy agreste, muy accidentado, pero que además lo bañó de flores, porque él considera que la Virgen María de Guadalupe debe de estar en medio de un vergel o de un jardín, que eso era como si fuera una cantidad de flores que la rodean y la protegen y la cobijan y la lacran, de tal manera que aquí no se había cumplido con esto, y se trató de que este retablo estuviese dedicado a los misterios luminosos. Por eso el retablo lo llaman misterio de la luz. De tal manera que alrededor ven ustedes ahí, por ejemplo, unos medallones. Un medallón en la parte izquierda, arriba de Juan Diego, que es el bautizo de Jesús en el Jordán. ¿Y qué es el bautizo de Jesús en el Jordán? Y en la parte de abajo tenemos las bodas de Canaán. Pero cuando llega Alonso de Montúfar, lo renueva. Lo hace tan grande que lo lleva al corazón de los mexicanos. Es decir, puso tanta importancia en la veneración de la Virgen de Guadalupe que fue quien prácticamente lleva al corazón de los mexicanos, ¿sí?, un reconocimiento a la Virgen de Guadalupe. Y que en función de eso habían decidido colocar aquí la imagen de Alonso de Montúfar. Esa es la razón por la cual, en lugar de Zumárraga, aparece Alonso de Montúfar. Y en la parte de arriba tienen ustedes unos medallones que representan las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y en el centro tienen un Cristo vivo. Pero quiero decirles que ahí enfrente, saliendo aquí de la calle, vive un joven que se llama Carlos Ocampo, que se dedica al arreglo de carros alegóricos y él arregla con su propio recurso. ¿Sí? ¿Es el agua? Mira, no es que tienen, por ejemplo, el movimiento de aquí de este lado, ¿sabes?